Tengan todos muy buenos días. El día de hoy a mí y a mi grupo nos ha tocado hablar sobre los acuerdos de paz. A continuación les explicaré un poquito sobre la historia moderna de nuestro país, los acuerdos de paz en El Salvador. Este hecho ocurrió el 16 de enero de 1992, puso fin a 12 años de guerra civil y abrió las puertas a una nueva etapa: democracia, reconciliación y esperanza. Los acuerdos de paz no fueron simplemente un papel firmado, representaron el resultado de años de lucha, dolor y sacrificio. Fue el momento en que dos bandos enemigos decidieron dejar armas y apostar por el diálogo y negociación como herramientas para construir un mejor país. Hoy, más de 30 años después, siguen siendo un símbolo de unión nacional, un recordatorio de que la paz no se impone, sino que se construye con una voluntad y justicia. Antecedentes históricos del conflicto. Para entender el significado de los acuerdos de paz, es necesario conocer orígenes, conflictos armado salvadoreño. Desde mediados del siglo XX, El Salvador enfrentaba graves desigualdades sociales, políticas y económicas. Una pequeña élite económica controlaba la mayoría las tierras, mientras que la mayoría de la población, principalmente campesinos, vivían de la pobreza, sin acceso a la educación, salud ni vivienda digna. Durante los años 60 y 70 crecieron los movimientos sociales estudiantiles, campesinos y sindicales que exigían justicia, mejores salarios y derechos laborales. Sin embargo, el gobierno dominó por regímenes militares respondía con representación, persecuciones y asesinatos. Quienes protestaban eran considerados enemigos del Estado. La falta de canales democráticos para expresar el descontento llevó a la radicalización de la oposición y comenzaron a surgir grupos armados inspirados en ideales influyeron por Revolución Cubana y otros movimientos en América Latina. Sean todos muy buenos días. El día de hoy a mí me toca hablar sobre el surgimiento del FMLN. El surgimiento del FMLN. Entre finales de los años 70 y principios de los años 80, varios grupos guerrilleros se unieron para formar una sola organización: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, fundado oficialmente en 1980. Su nombre fue un homenaje a Farabundo Martí, líder comunista y símbolo de las luchas populares salvadoreñas de los años 30. El FMLN tenía el objetivo de derrotar el gobierno y establecer un sistema más justo y equitativo, basado en los idealismos sociales. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño, apoyado por Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, reforzó su ejército y lanzó una campaña militar para eliminar a la guerrillera. Ese mismo año, en 1980, el país quedó profundamente conmocionado por el asesinato del arzobispo Óscar Arnolfo Romero, quien había pedido públicamente el fin de la represión y la violencia. Su muerte marcó el inicio formal de la Guerra Civil salvadoreña, una de las más sangrientas de América Latina. La Guerra Civil salvadoreña, 1980-1992. Durante 12 años, El Salvador vivió una guerra devastadora. El conflicto enfrentó al gobierno y las Fuerzas Armadas contra la guerra del FMLN. La guerra dejó más de 75 muertos,
Más de 75.000 muertos, más de 800.000 desaparecidos y miles de familias desplazadas o refugiadas en otros países. Los combatantes se extraviaron por todo el territorio. Hubo masacres como el de El Mozote, donde murieron más de 1.000 campesinos, incluyendo mujeres, ancianos y niños. También hubo atentados, bombardeos, secuestros y graves violencias a los derechos humanos cometidos por ambos bandos. La vida cotidiana de la población estaba marcada por el miedo y la escasez y la pobreza. Las escuelas cerraban, las carreteras eran peligrosas y la gente vivía en medio del fuego cruzado. Miles de salvadoreños inmigraron principalmente hacia Estados Unidos en busca de refugio y oportunidades. A finales de los años 80, tanto el gobierno como la guerrilla comprendieron que ninguno podía vencer militarmente al otro y que el país se encontraba al borde del colapso. Fue entonces cuando surgió la necesidad de buscar una solución política y negociada al conflicto. Proceso de negociación de acuerdo de paz en El Salvador. En 1989, bajo la presidencia de Alfredo Cristiani, el Partido Arena comenzaron oficialmente las negociaciones de paz. El proceso fue complejo, lleno de transiciones, pero también de esperanza. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, actuó como medidora con la participación de países amigos como México, España, Colombia y Venezuela. Se realizaron varias rondas de diálogo. Ginebra, 1989. Se estableció el compromiso de resolver el conflicto por la vía política. Caracas, 1999. Se defendieron los temas principales de negociación. Nueva York, 1991. Se concretaron los acuerdos sobre el cese del fuego. Finalmente, el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, en México, se confirmaron oficialmente los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, en presidencia del secretario general de la ONU, Boutros Ghali, y presidentes de la comunidad internacional. Muchas gracias. Tengo muy buenos días. Hoy me ha tocado hablar sobre los contenidos y puntos principales de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron un conjunto de compromisos políticos, militares y sociales destinados a garantizar el fin de la guerra y a construir una nueva etapa democrática. Entre sus puntos más destacados incluyen: número 1. Cese del fuego definitivo. Ambas partes acordaron detener las hostilidades y garantizar el fin de los enfrentamientos armados. El FMLN entregó sus armas bajo supervisión de la ONU, mientras el ejército se replegó a sus cuarteles. 2. Transformación del FMLN. El partido político, el FMLN, se comprometió a dejar la lucha armada y convertirse en una fuerza política legal. En 1994 participó por primera vez en elecciones democráticas. 3. Reforma de las Fuerzas Armadas y eliminado cuerpos represivos como la Guardia Nacional y la Policía de la Hacienda. También se estableció el ejército debía ser profesional, apolítico y subordinado al poder civil. 4. Creación de la Policía Nacional Civil.
PNC para garantizar la seguridad interna sin militarización. Se creó la Policía Nacional Civil, compuesta por excombatientes ejércitos del FMLN y nuevos miembros participados con el apoyo de la comunidad internacional. 5. Reformas judiciales y respeto a los derechos humanos. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, para verla por el respeto a la dignidad humana. Además, se fortaleció la independencia del poder judicial y promovió la depuración de jueces corruptos o prometidos con violaciones de derechos humanos. Número 6. Comisión de la Verdad. Se creó una comisión internacional para investigar las violencias graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con el fin de promover la justicia y evitar la impunidad. 7. Reinserción social y económica. Se implementaron programas de apoyo para los excombatientes y sus familias, incluyendo educación, empleo, viviendas y tierras para cultivos. También se aprobó la reformación agraria a proyectos de desarrollo comunitarios. 8. Reformas políticas. Se garantizó la pluralidad de partidos políticos, el respeto a las libertades públicas y la realización de elecciones libres y transparentes bajo la observación de organismo internacional. Consecuencias e impactos de acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz marcó un antes y un después en la historia de El Salvador. El conflicto armado terminó oficialmente y comenzó una nueva etapa de construcción nacional. El FMLN se consolidó como un partido político importante, participando en las elecciones y llegando al poder años después. El ejército se mantuvo alejado de la política y la Policía Nacional Civil se convirtió en la principal seguridad pública. Sin embargo, aunque los acuerdos trajeron paz militar, no resolvieron todos los problemas del país, ya que algunos persistieron grandes desafíos como la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la violencia. El vacío que dejó la guerra fue llenado con otros fenómenos como el crecimiento de pandillas, conocidas como las maras que le decían, y la migración masiva hacia el extranjero. Bien, aún así, los acuerdos de paz significan un paso gigantesco en la historia salvadoreña, que demostraron que el diálogo y la negociación pueden vencer al odio y a la violencia. La importancia histórica y el legado de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dejaron una profunda huella en la identidad nacional de El Salvador. Fueron el punto de partida para la democratización del país, de la reforma institucional y fortalecimiento de los derechos humanos. También representaron un ejemplo para otros países de América Latina que enfrentaban conflictos armados internos. Cada año, el 16 de enero, se conmemora como el Día Nacional de la Paz, una fecha para reflexionar sobre el valor de la convivencia, de la tolerancia y el respeto. Es el legado de los acuerdos de paz que sigue vigente. Nos acuerda que los conflictos no se resuelven con armas, sino con entendimiento, justicia y compromiso por el bienestar común. En conclusión,
Los acuerdos de paz en El Salvador del 16 de enero de 1992 fueron más que un tratado político, fueron el inicio de una nueva era, marcaron el fin de una guerra que dividió a familias, que destruyó profundas, pero también demostraron la fuerza del pueblo salvadoreño para levantarse y reconstruir el país. A través del diálogo, de la voluntad y la mediación internacional, El Salvador logró algo que parecía imposible: convertir la guerra en palabra y la violencia en esperanza. Hoy en día nuestro deber como ciudadanos es mantener viva la memoria de la paz, valorar el sacrificio de quienes lucharon por ella y seguir construyendo la sociedad más justa, solidaria y unida. Porque la verdadera paz no se firma en una sola vez, sino que se construye cada día más con justicia, respeto y amor por nuestra patria. Esta ha sido toda la explicación de nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias.